Muy bien, ¿cómo andan, queridos amigos? Una alegría compartir con ustedes una jornada primaveral, como se dice. Estamos con Hugo Armando Chávez, le damos la bienvenida. Él está en el área del Departamento de Conservación del Parque Nacional Iguazú, lindante al Cabureí, aclaro bien eso para ubicarnos. Trabaja con nosotros también en el equipo de la Dirección de Turismo y Medio Ambiente, colaborando, aportando desde su impronta, desde su conocimiento. Le damos la bienvenida. Gracias por estar con nosotros en esta mañana. Buen día, Mauricio, gracias por el espacio para hablar un poco. Buenísimo, y bueno, y hoy en realidad hace unos días veníamos viendo la posibilidad, pero por cuestiones de capacitación que tuviste en Iguazú, se estuvo celebrando esto el 29 de agosto, el Día del Árbol, ¿sí?, en el nivel nacional, y dice la efeméride para el año 1900, el Consejo Nacional de Educación estableció oficialmente el Día del Árbol en la República Argentina y comenzó a celebrarse al al año siguiente, en 1901. ¿Sí? Esta iniciativa fue impulsada por Estanislao Ceballos para formar conciencia de la ciudadanía sobre el cuidado y la protección de las superficies arboladas, ¿sí?, en este caso del Día del Árbol, hablando quizá de espacios físicos. Estamos hablando del año 1900 y nosotros estamos en un espacio global, un espacio donde la biodiversidad transita por nuestro patio de nuestra casa y el árbol es parte de nuestra vida. Qué importante es este día, ¿no, Hugo? Sí, realmente cuando uno habla de la mata atlántica o del bosque atlántico interior o de la selva misionera, habla de algo que es un conjunto de, sobre todo de árboles, ¿no? En la selva también hay animales, plantas, etcétera, pero la unidad de la selva es el árbol. Y quería aprovechar justamente para hablar de algunos árboles de acá, de la zona de Andresito, porque ocurre esto en la chacra. Cuando uno mira un espacio y dice, sí, esto es un yuyal, voy a limpiar. Capuera, Voy a limpiar un poco para poner la huerta. Esa capuera o ese yuyal es como un todo, como un bloque que no se valora. En cambio, se desestima, no tiene valor. Ahora, si yo miro esa cosa verde, esa capuera, puedo llegar a notar individualidades. Si yo empiezo a identificar árboles y digo, este se llama así, este sirve para esto, sirve para otro, y la cosa cambia. Ya esa cosa sin nombre y sin forma empieza a tener identidad, empieza a tener valor. Quería destacar con respecto a los árboles, un logro realmente es algo que hay que festejar, algo que hay que aplaudir de Misiones, es la declaración de 2 especies de árboles como monumento natural provincial. Estamos hablando de que están protegidos por ley, una ley de la década del 80. Que sean declarados el palo rosa y la araucaria monumento natural provincial significa que estas especies, al estar en peligro de extinción, son protegidas por ley y el que corta una de esas plantas que ha crecido naturalmente, no de forma implantada, porque hay plantaciones de araucaria para hacer papel, pero esa es otra cuestión. Sí. Estamos hablando de las plantas que crecieron espontáneas y nativas. Sí. La pena máxima es hasta 2 años de prisión a la persona que corta alguna de estas especies. Y volviendo hacia atrás, la importancia de que ese palo rosa que nos identifica a nosotros como un lugar exclusivo, donde el endemismo y donde ese árbol privilegiado que tenemos nosotros como ciudadanos de esta ecorregión, nos gozamos de tenerlo ahí en el estrato superior, en lo más alto, visibilizando todo el resto de esa biodiversidad como un guardián de la selva, ¿no, Hugo? Sí, el palo rosa llega a tener hasta 50 metros de altura, según datos de Arauco. 50 metros de altura. Los árboles conocidos en la tierra llegan a tener un promedio de 100 metros de altura, como por ejemplo algunos eucaliptos que están en Australia. ¿Y las secoyas en Estados Unidos? En Estados Unidos hay secoyas que tienen también cerca de 100 metros de altura, así que el palo rosa es un árbol realmente descomunal, algo
Yo lo llamo un árbol prehistórico. Yo cuando lo veo y lo abrazo, porque es bueno abrazar un árbol y te lo recomiendo, es transmitir todo tus cargas y recibir esa energía, ¿no? Y algo loco, pero eso es vida, ¿no? Estamos hablando de un árbol que dura muchísimos años, ¿sí? Claro. Y que además es endémico. ¿Qué es el endemismo, Hugo? Para que nuestros queridos amigos podamos entender y tomar dimensión de esto. Sí. Es verdad, uno a veces usa las palabras y a veces hay que explicarlas. Hay dos palabras clave acá: en peligro de extinción y endémico. Endémico significa que esa especie, puede ser un animal o una planta, vive solamente en una región confinada, en un pequeño espacio. Hay palo rosa acá en Andresito y en Iguazú. No hay en Oberá ni en Apóstoles, por ejemplo. ¿Sí? Estoy hablando de la Argentina porque el palo rosa se extiende desde Misiones hasta Colombia inclusive. Hablando de Argentina, está en este pequeño espacio reducido. No hay en Corrientes, no hay en Formosa. En Brasil se lo llama peroba. En Brasil el nombre que tiene es peroba, y en guaraní le llaman ibiraromí. Ok, ¿y el nombre científico? El nombre científico es Aspidosperma polineuro. Excelente, buenísimo. Tiramos varias cuestiones que por ahí en la jerga uno lo maneja un poquitito y uno dice, ¿qué están hablando estos locos? Sí. Pero es importante, querido amigo, de entender de que esto no tiene límite y no es solamente, es ese árbol, ¿y cómo se llama? No sé, que no tengo ni la menor idea. Entonces cuando empezamos a escarbar un poquitito esa cáscara, digamos, de la sapiencia y la naturaleza, vamos redescubriendo otras bondades. Empezamos, ¿cómo querés a alguien? Es conociéndolo. ¿Cómo vas a proteger algo o lo vas a mezquinar? Si lo conoces, con acierto o desacierto, te puede molestar, te cae una rama, etcétera, etcétera, te puede pinchar un árbol, una rama o un gajo de algo, pero tiene su porqué. Imagínate vos lo que queda por investigar, porque no solamente es algo lindo estéticamente, sino que genera esa conexión que vos hablabas, donde hay desde insectos, donde hay algas, donde hay musgo, donde hay aves, donde hay acutis, donde hay distintos tipos de depredadores que circulan en ese, y es el hábitat, ¿no? El palo rosa es el hábitat, ¿no? Claro, por un momento, aunque es una comparación muy sencilla, muy simple, podríamos pensar en una planta de maíz, en una planta de poroto, en un rosal. Y bueno, si cortamos esas plantas, cortamos el rosal o cortamos el maíz. Hay que tener conciencia de que cuando en Misiones, sobre todo en Misiones, si cortamos una planta, no importa que sea, pero eso era un laurel negro, poco valor. En Misiones y acá en la zona de Andresito, en esos árboles viejos, en los agujeros de los árboles, muchas veces anidan murciélagos. En los árboles viejos aparecen los pájaros carpinteros, perforan la corteza y comen las larvas de coleópteros que están viviendo dentro del tronco del árbol. Exclusivo de ese lugar, no existen en otro lugar. Claro, hay distintas especies de cascarudos, es el nombre vulgar de los coleópteros, que son insectos, que depositan los huevos en el tronco de los árboles. Y vienen los pájaros carpinteros, golpetean, perforan la madera, con la lengua larga que tienen, meten ahí adentro y se comen los gusanitos, o sea, las larvas de los cascarudos. ¿El oso, el tamanduá, no? No, hablo de los carpinteros. Cuando seguramente la gente habrá oído hablar de los quiritó. Quiritó es un nombre en guaraní que se le aplica a un grupo de cascarudos que tienen las antenas más largas que el cuerpo. Sí. Muy llamativos. Están muy facheros. Bueno. Y a los japoneses les encantaba. Son bichos preciosos. Hay algunos que tienen en el cuerpo más o menos unos 10 centímetros de largo. Para un poquitito, estamos mirando detrás del fondo acá nuestro, unas imágenes de lo que es el Rincón de los Recuerdos, donde hay árboles, donde hay biodiversidad, donde hay flores exóticas del Japón, de otros lugares, orquídeas. Quiero decirle que no es la fiesta del Monte Carlo, ¿sí?, de la flor, sino que esa es la caracterización de una chacra misionera, ¿no? En el paraje Caburey. En un contexto límite con el Parque Nacional Iguazú. Así que mientras ven toda esa belleza, porque están espectaculares, seguimos desarrollando. Disculpame, sí.
No, quería contar algo interesante de esta cuestión del quirito. No en cualquier especie, en algunas especies de árbol, cuando el árbol da ramas, viene el insecto volando con las pinzas, con la mandíbula, corta la rama y a veces uno encuentra en el monte ramas caídas, parece que le cortaron con un serrucho. ¿Qué era un insecto? No es un serrucho, es el insecto. Y el insecto, una vez que cortó la rama, ahí coloca los huevos. El huevo dentro del árbol, que el árbol no se muere, puede llegar a estar unos 9 meses. Es una hospedera el árbol. Claro, el árbol le da alimento, porque el cascarudo, la larva, se alimenta del tronco, después sufre varias transformaciones hasta que sale volando el nuevo quirito. La metamorfosis. Ese proceso se llama metamorfosis. Sin esa especie de árbol, el quirito no puede existir. Así que quería destacar ese asunto, que hay, por ejemplo, árboles que tienen plantas que se llaman caraguatá, que son parecidas a la ananá, de la misma familia. Cuando llueve siempre se junta agua en esas hojas y ahí adentro pueden vivir ranas, que están todo el tiempo arriba de los árboles, no bajan nunca al suelo. Que ni lo vemos. Uno corta el árbol porque me molestó, porque corre riesgo de quedar arriba del galpón, no sé qué, sin saber que dentro del árbol hay toda una vida. Dentro de esos ascensores que son estratos, ¿sí? Estratos, hay vida en cada uno. No puede decir, no, acá en este primer piso no vive nadie, está el conserje. No, está el conserje, acá está el que limpia, acá está el vecino, acá está el cuarto piso, el quinto piso, sexto piso, hasta llegar ahí arriba, ¿no? Claro. Y ese palo rosa, haciendo mención el día del árbol, que yo digo que es el nuestro, no es que digo, es el gigante de la selva, es imponente. ¿Cuánto lugar albergaba? Y hago una retrospectiva de ese 1900, cuando declararon lo que habrá sido toda esta región, en ese 1900, donde quizás esas águilas arpías que hoy la vemos como distintas y la consideramos distinta y peligro de extinción, y hay algunas manifestaciones por ahí, según expertos, eso habrá estado ahí en su máximo esplendor junto a otras especies grandes, ¿no? Si hacemos una retrospectiva, y estamos hablando de 100 años, 100 y pico de años, ¿no? Sí, me ocurre cada vez que hago el tramo entre la rotonda de la 19 y la 101, entrando a Andresito por la ruta 19. Al costado de la ruta están los postes de EMSA, y hay veces que uno ve águilas que están ahí esperando, mirando para lanzarse sobre una presa. Claro. Exactamente. ¿Por qué? Porque ya en esos lugares no hay más selva. Olvídate. Entonces el objeto más alto es el poste de EMSA, que menos mal que está ahí. Ahora, esa función justamente en la selva la tenía el palo rosa. Con esa altura permitía que grandes águilas que están acá, como la arpía, por ejemplo, una de las especies, pudiese estar ahí, anidar y observar sus presas. Claro, hacer un nido, que era una cosa gigantesca, grande como esta mesa. Qué loco. Y mirar con una vista que tienen, que es increíble, mirar a ver dónde había una presa para lanzarse sobre ellas. Qué loco. Entonces la función de los árboles, sí, claro, creo que todos sabemos que una función básica es producir oxígeno. Sí. Eso es algo que el hombre no puede fabricar oxígeno. Los animales no podemos. Pero los árboles, además de, como decís vos, la selva tiene estratos, tiene distintos pisos como si fueran edificios. Además de eso, los árboles albergan mucha vida, tanto de insectos, anfibios, aves, mamíferos. Mamíferos, estoy hablando como... Uno dice mamífero, puede pensar en unos monos, que acá tenemos 3 especies. El carayá negro, el carayá rojo y el mono caí. Pero también tenemos ardillas en Misiones, nativas. En Andresito hay ardillas que son nativas. No son de Estados Unidos, que también hay de Estados Unidos, por supuesto, ¿se entiende? En Europa hay algunas especies, en Estados Unidos también, pero acá tenemos ardillas nativas, que el nombre común que le da a la gente es cerelepe. Tenía un conocido amigo de mi papá que se llamaba Cerelepe, sí, seguramente mi papá está mirando y se va a estar riendo. Era muy así, muy... Claro. Se movía mucho y andaba siempre muy inquieto. Como la ardilla. ¿Cuántas cosas derivan del árbol? Y qué bueno es saber de que
el caa también era un árbol originario de ese conjunto de especies, y me imagino el contexto de un palo rosa, me decías la araucaria, ¿no? Otros picos son un poquito más inferiores, los cañafístolas, y ahí ya 20 y pico de metros, 18 metros, una planta de hierba nativa. Qué importante, ¿no? Ese legado que hay que destacarlo. Entonces, y lo ponemos solamente como la plantación, como el paquete de hierba. No, es muy importante, porque también hay vida ahí en todo ese ecosistema también, ¿no? Sí, hay que ver cómo las palabras crean realidades. Le ocurre a mucha gente de la ciudad que se crió en la ciudad y cuando ve en la góndola carne, dice, carne, chuleta, chorizo, pero dice carne, claro, no dice vaca. Tal cual. Digo, yo nací en Buenos Aires, me ha pasado eso, realmente fue una experiencia muy importante ver la vaca, el tamaño que tenía ese bicho. Yo de la vaca conocía el sachet únicamente. Y la gallina ni que hablar. Lo mismo. Vienen turistas que quieren ver quién fabrica el huevo, ¿viste? El huevo loco, ¿no? Claro, y con la hierba pasa lo mismo. Uno ve las hojitas molidas y el polvo, pero no la gente no toma dimensión. No toma dimensión que la hierba mate proviene de un árbol que por razones prácticas para poder manipularlo y cosechar a mano se lo mantiene a una altura de 1,50 m, una cosa así, pero la yerba mate proviene de un árbol de la selva que llega a tener como 20 metros de altura. Qué importante. Y nos olvidamos que estamos comiendo, alimentándonos de un árbol, Sí, tal cual. Qué importante. Y ayer hablábamos también con Sergio Casartano, que es un experto que está haciendo una recomposición de mejoramiento dentro del área de cataratas, y le planteábamos también, de Parque Nacional, mejor dicho, implantando especies nativas nuevamente. Y ayer tuve una conversación que ni te lo comenté, pero ahora lo digo públicamente, para volver a esa idea que teníamos de también devolverle algo a la selva, identificar los árboles de yerba mate nativos que pueden llegar a estar ahí, y ese trabajo también tiene que ver con esa sinergia entre Parque Nacional, municipio, el sector yerbatero, la biodiversidad, las aves, porque es un todo, ¿no? Sí. Quería volver sobre la idea de esta ley de la década del 80 que declara monumento al palo rosa y la araucaria. Sí. Andresito, ¿dónde está inserto? Andresito está inserto en un ecotono, que es el solapamiento de dos unidades fitogeográficas. Porque si bien estamos en la zona de la selva del palo rosa y palmito, que es lo que abunda en la zona, cerca de acá de Andresito hay una localidad que se llama Piñalito. Piñalito Norte, está Piñalito Sur. Uh-huh. Piñalito, ¿de dónde viene la palabra piñalito? Del piñal. ¿Qué son los piñales? Sí, la araucaria. Es otro nombre de la araucaria. El fruto, algunos claro. El fruto se llama piñón, sí. De ahí viene piñalito. Buenísimo, quiere decir que ahí estuvo el show de mucha araucaria en ese bastión que conectaba la zona de San Pedro con esta zona, ¿no? Claro, la araucaria lo que tiene de particular es que vive en pequeños grupos, muchos ejemplares en grupos. A esos grupos les llaman rodales. O rodales, ok. ¿Sí? Entonces, si miramos el mapa de Misiones, podemos ver que en San Pedro habían rodales de araucaria, Irigoyen, San Antonio, Andresito, e inclusive habían algunas araucarias nativas que estaban en Cabureí, en el límite del Parque Nacional Iguazú y el municipio de Andresito. Sí, eso yo llegué a conocerlos. Esos rodales de araucaria llegan a Brasil. Sí. En la cuenca del arroyo Floriano, que está en el Parque Nacional de Iguazú de Brasil, ahí hay araucarias nativas. Tal cual, conozco también. Y Piñeiro, hay una localidad, creo que se llama Piñeiro o algo así, ¿no? Claro, la localidad de Curitiba. Curí es el nombre en guaraní de la araucaria. Mirá vos. Curitiba. Mirá vos, interesante. Uno va a Curitiba y ¿qué hay? Como algo predominante, araucarias. Mirá vos. Entonces, la cuestión es que acá, en Andresito en particular, estamos
metidos en la mata atlántica con algunas salpicaduras del bosque de Araucaria. Y ese bosque de Araucaria no solamente tiene la planta en sí, sino todo el contexto. El contexto que eran animales que conviven con la Araucaria, como por ejemplo el loro que se llama chorao, el coludito de los pinos, que es un pajarito que parece un yaceré, y el mono carayá rojo. Qué bueno. A eso estuvieron ligados un grupo de pueblos originarios que son los caingangues, que vivían en una especie de cuevas en la tierra. Que no eran los guaraníes. Diferentes de los guaraníes, claro. Hoy los guaraníes en Vía son un grupo étnico y los caingangues son otro grupo, con otra religión, con otro idioma, y ellos estaban muy vinculados a los bosques de Araucaria. Mira vos. Y seguramente también con el CAA, porque la yerba mate va entrelazado con ese ecosistema también. ¿Es así, Hugo? Sí, probablemente sí, ¿no? Entre Iguazú y San Antonio hay yerbales silvestres desparramados por la geografía de la zona, sí. Qué bueno, qué bueno. Que cuántas cosas hay que ir hablando, cuántas cosas hay que ir redescubriendo y por supuesto hacemos este pequeño espacio y te agradezco infinitamente por cuestiones de tiempo. Vamos a ir desarrollando cada temática y vamos a presentar después la característica de nuestros grandes gigantes de la selva y después de todos los importancias. Vamos desarrollando eso y no quiero que me digas, así como nos enseñaban en la cadena alimenticia, el palo rosa y después viene acá y este le morfa a y este se alimenta a esto y esto absorbe de tal cosa. Eso que me encantaría tratar de transmitirlo para que podamos tomar dimensión de lo que estamos hablando, qué es el hábitat, de qué especie, ¿sí? O de qué animal, o qué tiene que ver eso con el cuidado del agua, qué tiene que ver con el agua, predomina un árbol donde hay fuentes de agua o no predomina, cuestiones que por ahí nosotros se nos pasa de largo con el vertiginio de la vida y no tomamos dimensión. Y la misma naturaleza nos está diciendo, hola, acá estoy, yo estoy cuidando este curso de agua. Y si yo no estuviese acá, este curso de agua no iba a estar acá. ¿Es así, Hugo? Más o menos así. Sí. Así que imagínense lo que tenemos que hablar, ¿no? Te agradezco nuevamente, gracias por tu tiempo, te mando un mate en forma imaginaria y a seguir trabajando, por supuesto, para conocer, para divulgar, para amar estas cosas que Dios nos dio como legado y tenemos que transmitirle a las generaciones futuras. Vamos a una tanda publicitaria. Gracias, Hugo, por tu tiempo. Gracias.